Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende de la hora que nos vea. Soy Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco. Usted sabe que en este medio conversamos con los personajes que pues aportan desde sus cargos a pues la vida pública de este estado de Tamaulipas, también de otros lugares como lo hemos hecho en varias ocasiones. Y un tema que es sumamente importante en Tamaulipas durante muchos años, eh, terriblemente a veces con tragedias, a veces con un nivel de vulnerabilidad muy grande, es la población migrante. No nada más los migrantes que ven en otros países, sino los tamaulipecos que también han tenido que emigrar pues, por diversas situaciones. Y en ese sentido hoy pues, tenemos una charla con el director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, un organismo que, bueno, que atiende a toda la población, que, insistir, no nada más es los migrantes extranjeros que pasan por el país, sino también los mismos tamaulipecos y tamaulipecas que van hacia otros lados. ¿Cómo está? Buen día y bueno, bienvenido a Elefante Blanco. Muchas gracias, un gusto estar aquí y que nos des la oportunidad de abrir estos espacios para tratar de dimensionar el reto que tiene Tamaulipas en un tema tan sensible como es el de la migración por nuestro territorio. Y pues muchas gracias por la invitación y saludar a todos tus eh, televidentes, radioescuchas, a toda la gente que ve por diferentes plataformas este programa. Decirles que en Tamaulipas hay una preocupación real y que no se limita a eso, sino que también estamos en una serie de acciones inéditas para poder atender esta problemática social que sentimos que hasta el momento se han hecho bien las cosas, que se mantiene el Estado con la tranquilidad del tema y que bueno, vamos a seguir trabajando en el rubro, esa es la instrucción de nuestro gobernador. Ha sido el tema migrante en varios momentos en Tamaulipas, pues en momentos que han sacudido, digamos, no más al Estado, sino también a todo el país, ¿no? Hablar de dos hechos, pues, simbólicos, fuertes, que, pues, salieron mucho a hablar sobre qué pasaba con los migrantes en Tamaulipas. No son hechos de estos tiempos, es decir, hablamos de dos hechos significativos. Uno, la masacre de migrantes en San Fernando, posteriormente otra masacre que fue en Camargo, Tamaulipas, y también la complejidad, digamos, de este fenómeno por la vecindad con Estados Unidos y porque cómo Estados Unidos se comporta a veces respecto al tema migrante. ¿Cómo recibió usted el cargo, la situación migrante, pues bueno, en un contexto en donde pues México, el gobierno de México federal también ha asumido una protección distinta, digamos, de la migración? Pues lamentablemente nuestra sorpresa fue encontrar más de 22,000 migrantes varados en la frontera sin ningún tipo de apoyo y de los cuales más del 80% estaba en condición de calle, sin ninguna protección, sin ningún respaldo. Yo digo que estábamos a punto de una crisis no migratoria, sino humanitaria, por la falta de atención, y había por parte del gobierno estatal pues un deslinde total. Ya existía el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, sin embargo su enfoque era diferente, estaba atendiendo únicamente lo que es la repatriación y con apoyos muy limitados como era el transporte local para todos esos mexicanos que nos regresan los estadounidenses, pero lo que era la problemática real, el migrante visible no estaba siendo atendido. Fue necesario implementar de manera urgente una serie de acciones para poder darle orden y mejorar las condiciones en que se encontraban todas estas personas. De ahí se derivó, pues, para empezar, una serie de convenios con las asociaciones religiosas, civiles que están al frente de los albergues. Hoy te puedo decir que tenemos 6 convenios con albergues, una capacidad de más de 7,000 migrantes para atenderlos, y en ese momento se tuvo que habilitar albergues temporales, habilitamos como 6 o 7. Tuvimos que iniciar un control inmediato de todos los puntos en que se encontraban los migrantes para poder saber cuántos eran niñas, niños y adolescentes, cuántos eran mujeres, cuántos estaban mujeres embarazadas, cuántos eran hombres, y empezar a priorizar la atención, sobre todo de los más vulnerables. Trabajamos la mesa de seguridad
que se tenía que hacer en ese momento. Trabajamos la mesa de servicios públicos para limpiar, pues obviamente la cantidad de basuras. Estaban en puntos de concentración diversos, afuera de una gasolinera, afuera de un Oxxo, en el borde del río Bravo, en los perímetros de los albergues que estaban sobresaturados. Y bueno, ahorita realmente no encuentras un solo migrante en condición de calle. Logramos darle la vuelta y yo creo que con una visión humanista como la del gobernador Américo Villarreal nos permitió al Instituto del Migrante poder contar con toda la fuerza institucional que tiene un Estado para llevar atención médica, para llevar servicios básicos. El apoyo de la sociedad ha sido muy ejemplar, sobre todo aquí en el sur. La cantidad de ropa que hemos recibido de donación, de zapatos, de útiles escolares. Y ahorita ya estamos atendiendo otro nivel. Ya ahorita estamos dándole seguimiento a lo que es la continuidad educativa. Previo a esto, tuvimos que hacer una estrategia de comunicación con la población migrante para que supieran cuál era su real situación de migrantes respecto a su intención de ingresar a los Estados Unidos. Cuando llegamos se tenía la creencia de que tenían que estar en condiciones deplorables, todos concentrados en la frontera para poder acceder a una visa o a un ingreso en condición de asilo a Estados Unidos. Todo eso pues no era cierto. Afortunadamente el CBP, que es el órgano que permite los ingresos a Estados Unidos, ha ido modificando los esquemas para ingresar a todas estas personas y ahorita se ha empleado una plataforma que ellos implementaron que se llama CBP One. Y ya la georreferenciación de los migrantes les permite estar desde Chiapas, México, en cualquier punto geográfico del país. Ellos pueden iniciar su trámite y cuando se les llegue la fecha poder llegar a la frontera y poder ingresar. De tal suerte que eso ha despresurizado mucho nuestra frontera y de tener más de 22,000 gentes varados, sí. Ahorita te puedo decir que no llegan ni a 4,000 y todos en condición de calle. ¿Cuál fue el punto más grave? Porque pronto vimos a Reynosa que se convertía en un punto importante, sobre todo porque estaban en la calle, situación de calle, estaban en las plazas, inclusive fue un tema que pues hasta provocó comentarios xenófobos de la población de Reynosa, que estaba molesta, que no sabía cómo lidiar con que los migrantes estaban ahí. Pero también en Matamoros hay un albergue a cargo del Instituto Nacional de Migración, que también hubo por ahí algunos comentarios de las condiciones que había. Y a la par, como usted dice, en Tamaulipas hay un activismo de la iglesia cristiana, católica, sobre todo en Reynosa, que se concentran en los albergues. ¿Cómo se dio, digamos, por ejemplo, despejar este punto tan álgido que fue Reynosa, que fue un punto que llamó la atención de todo el país y que de pronto se parecía complejo que los migrantes escucharan a la autoridad y que la autoridad escuchara a los migrantes para poder hacer desalojo de la plaza? Mira, antes de contestar tu pregunta, sí quisiera precisar, el Instituto Nacional de Migración no tiene albergues, lo que ellos tienen son estaciones migratorias que tienen un uso diferente a lo que estamos platicando ahorita. En relación a lo demás, se tuvo que implementar primero, antes que nada, un acercamiento muy efectivo con las organizaciones para decirles que el gobierno del Estado sí estaba preocupado, que queríamos asumir la rectoría de la asistencia humanitaria que le compete al Estado, del que estaba desligado, es decir, no me toca, no, sí nos compete, el hacerles sentir que ya no estaban solos, que teníamos que trabajar y demostrar con hechos a partir de habilitar nuevos espacios. Entonces, ¿cómo se logró que Reynosa se pusiera en orden? Sí recuerdo, la plaza estaba, la gente se quejaba porque sus necesidades biológicas pues eran sí, ahí en la plaza, pero tampoco les acercaban ninguna oportunidad de utilizar algún tipo de servicios, ¿no? Pues era imposible que ellos pudieran tener otra actitud. Y ahí en ese caso, bueno, pues habilitamos, si no mal recuerdo, 6 áreas, creo que 3 o 4 días fueron áreas de instalaciones gubernamentales que se tuvieron que habilitar
tuvimos que asignar recursos financieros para apoyar a los albergues, recursos humanos, materiales, y yo creo que uno de los éxitos de todo este programa fue la alianza que hicimos con las organizaciones internacionales. Hoy tenemos una articulación con 8 organizaciones internacionales que nos facilitaron acercar el servicio médico, que nos facilitaron garantizar que la población más vulnerable tuviera su desayuno, su comida, su cena. Era impresionante los retos que teníamos y bueno, fue una suma de esfuerzos. La presidencia municipal también entendió que había que entrar a la atención de ellos. Las áreas de gobierno, pues la Secretaría de Salud abrió sus puertas para dar la atención, pero sobre todo recuerdo que en esos momentos las acciones iban especialmente enfocadas a atender a las niñas, niños y adolescentes porque nosotros estamos acostumbrados a ver un flujo migratorio en la que el hombre es el que está migrando, ¿verdad? O el hombre es el que están repatriando. Sí. No estábamos acostumbrados a ver una migración de familias. Entonces aquí veíamos que, bueno, hay 22,000 personas, pero teníamos 6,000, 7,000 niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Una estrategia para que quienes ocuparan prioritariamente los albergues fuera precisamente las familias que venían con los niños y proteger a esa población más vulnerables. La atención médica inmediata, venían muchas mujeres embarazadas. Ahorita te puedo decir que tenemos desde que empezó la administración ahorita un registro de más de 2,000 maternidades aquí en la zona, en este flujo de migrantes, nada más para que tenga la dimensión de lo que había. El apoyo que nos dio la diócesis de Matamoros, que atiende Reynosa, fue determinante, y obviamente hay un pastor que ha hecho mucho también por los migrantes, que estaba totalmente solo y abandonado. Se le habilitó otro albergue, sí. Senda de Vida 1, Senda de Vida 2. Sí. Ahorita son los albergues más grandes del país, no nada más de aquí de Tamaulipas. Tiene capacidad para albergar hasta 7,000 personas. El proporcionarles cobija, el acercarles donaciones de frijol, de arroz. Había muchas dudas al principio de cómo atender la población. Había muy buenos esfuerzos al principio que decíamos, vamos a darles comida preparada, pero no tomaban en cuenta que era una población con costumbres gastronómicas totalmente diferentes. No nos puedes llevar lo que comemos los mexicanos porque a lo mejor no toleran las salsas, o no toleran las pastas, o no toleran el puerco. Entonces fue impulsar pequeñas cocinas que los propios migrantes administraban. Entonces se dio como un ensamble entre los esfuerzos institucionales del gobierno del Estado, las organizaciones internacionales, las asociaciones religiosas, civiles que estaban atendiendo el tema, y la participación de los propios migrantes, que empezaban ellos a decir, bueno, pues que yo le entiendo a la electricidad, yo le entiendo a la carpintería, yo a la cocina, y empezamos a poner orden, y todo empezó como en una sincronía a entrar en control que nos permitió, ya ahorita decirte, a 2 años de distancia de esta administración, no tener hechos lamentables o no tener estigmas que lamentar derivados de algún suceso que se pudo haber evitado, y obviamente atendiendo la instrucción del gobernador, que fue a mejorar las condiciones en que se da la migración. Y eso de mejorar las condiciones, pues obviamente iba más allá que atenderlas, ¿no? Era entender la migración. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros entendimos que la situación de estos migrantes tenía que ver mucho, no con la voluntad de buscar una mejor vida, no con la voluntad de una superación profesional o laboral, sino que veíamos que la mayoría de la gente venía en condición de refugio, venía buscando la oportunidad de proteger su propia vida más que de mejorar su vida. Entonces, es bien importante establecer, o es un problema de refugio o es un problema migratorio. Y entonces, una vez que se entiende todo esto, vas dándole la información. El migrante, tú ponte a pensar, estás en un lugar desconocido, en un ambiente desconocido, en circunstancias que no sabes qué va a pasar, pues obviamente te va a llegar la angustia y vas a ser presa
de decisiones que pueden lamentar y que pueden dañar tu propia integridad. Que crúzate por el río, que está por aquí más fácil que por acá, que ahora viene una disposición de Estados Unidos y que nos va a afectar. Toda esa incertidumbre migratoria se tiene que atender con información oportuna y eso es lo que estábamos haciendo en el Instituto del Migrante, proporcionar información. Estos son los requisitos, tu condición en México está así, te alcanza para esto, puedes trabajar, no puedes trabajar, te interesa, puede ser que haya empresas que te puedan contratar. Tu tiempo de estancia va a ser no menor a 3 meses. Tienes que tener paciencia, no te dejes engañar. Va a haber gente que te va a decir, crúzate por el río, dile a tu familiar que está en Estados Unidos que te mande dinero para yo te cruzo. Eso va a dañar tu futuro. El permiso que tú vas a tener para entrar a Estados Unidos no es libre. Te van a permitir que estés protegiéndote en ese país, ¿verdad? Pero vas a tener que acudir a un tribunal a acreditar lo que dijiste al ingreso, que tienes una base legal para mantenerte como asilo y que ya te asimilaste a ese país. Son requisitos que y para eso te van a dar 2 años. Si tú te cruzas por el río, o si tú vas y tocas la puerta y vas y no aplicas en la plataforma, probablemente te den 1 año. Si cruzas de manera indocumentada, vas a perder toda oportunidad. Entonces empezó a serenarse y a entender que no necesitaban estar en condiciones deplorables. Tú les decías, oye, tengo espacio para 50 familias en un albergue, vénganse para acá. Estaban en una gasolinera. No, es que si saben que tenemos todo el apoyo, no nos van a permitir ingresar. Un trabajo, la verdad que ha sido un trabajo de mucha comunicación viva y efectiva con todos los flujos migratorios que nos han permitido, pues ahorita decir, Tamaulipas está atendido en el tema migrante, es un tema muy sensible, atendiendo los flujos. Tamaulipas es una de las puertas migratorias más dinámicas del país. Tenemos más de 300 kilómetros de frontera con el país más importante de destino. O sea, no es cualquier cosa decir, oye, tenemos frontera con Estados Unidos, migratoriamente vele la magnitud y el contexto. Es el país de mayor destino del mundo. Sí. Entonces tenemos que estar preparados como Estado para esa circunstancia que se puede dar. Pero por otro lado también tenemos pegados a nuestra parte sur a unos a los países que pudieran considerarse de mayor origen de la migración, que es Centroamérica. Independientemente de que el tránsito de los propios mexicanos, de otras entidades, del propio Tamaulipas, pues cruzan por nuestro territorio, ¿verdad? Pero entonces estamos en medio de los países de origen y del país de destino. Ese es el reto que tenemos en cuanto a flujos. Súmale que también la frontera tiene 3 puntos muy importantes, Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, por donde los Estados Unidos regresan a todos los connacionales, bueno, no a todos, a una gran parte de los connacionales, sí, que de alguna manera ya fueron detenidos allá, migratoriamente los devuelven. Entonces, en el 2023, fui 10 años atrás, sí, 2023, pues casi llegamos, bueno, te puedo decir, fueron 70,000 repatriados por nuestra frontera. Y repatriados que necesitan, para empezar, a saber dónde están. Porque no les dicen, oye, te vamos a repatriar por Tamaulipas. Necesitan comunicarse con su familia, necesitan dónde dormir, necesitan transporte y necesitan información. ¿Qué va a pasar con el hijo que nació en Estados Unidos, que se quedó allá? ¿Qué va a pasar con sus bienes que dejó en Estados Unidos? Y entonces la necesidad de que el Estado brinde ese servicio es enorme. Y ese es el trabajo del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes. Mantener al personal capacitado que le puede decir a ese migrante que es de Michoacán, de Guerrero, de Zacatecas, a ti lo que te conviene es esto, lo que procede es esto, ¿ya? No lo vuelvas a intentar porque las consecuencias son estas. O si lo quieres, considera que está en riesgo tu vida, está en riesgo tu seguridad. O sea, ese tipo de comunicación con la migración es muy efectiva. Hasta ahí hemos hablado de lo que son los flujos. Agrégale también el ingreso, tránsito y retorno de paisanos que tenemos
que son hasta 400,000 por año. Imagínate, 400,000 almas, que en la época de diciembre, que es la de mayor incidencia, verano, Semana Mayor, son los 3 tiempos en el año en que Tamaulipas recibe enormes cantidades de paisanos. El paisano es aquel mexicano que tiene la condición de salir y volver a entrar a Estados Unidos, de alguna manera. Y bueno, tenemos que garantizar la seguridad en su tránsito, en su retorno. Tamaulipas, en estos 2 años te puedo decir que no tenemos ningún incidente que lamentar en ninguno de los flujos que te he estado comentando. ¿Cuál ha sido, digamos, me parece, bueno, una obviedad, pero se lo pregunto, el mayor reto, digamos, los migrantes extranjeros, la migración que viene, que también se abrió, digamos, como un tema, pues, de atención, el tema de los paisanos, las familias que vienen a México, porque vienen a veces, pues, a celebrar, y vienen con mucha emoción, pero de pronto manejan carreteras de noche y se genera algunas tensiones, digamos, o problemas por ese tipo. ¿Cuál ha sido, digamos, el reto mayor, o inclusive, como una tercera punto a que me diga, el que confíen en la autoridad? Porque, es decir, en la autoridad tamaulipeca, ¿cuál ha sido el mayor reto, digamos, dentro de estas situaciones que están atendiendo? Me llama la atención que sí lo diga, porque yo he entrevistado varios personas que han pasado por su cargo. No se mencionaba el tema de ser una crisis, de reconocer que había una crisis humanitaria. Se decía hay una crisis migrante, y con eso conllevaba, pues, digamos, un cierto nivel de reconocimiento y de compromiso de atender, pues, una situación que es, como lo dice, una crisis humanitaria donde, pues, no vienen porque quieran, vienen muchas veces obligadas las familias porque en sus países no se puede vivir. ¿Cuál ha sido el reto más fuerte, digamos, dentro de esto? Que confíen en la autoridad, que la autoridad se pueda comunicar con los migrantes, o también, pues, lidiar con que los migrantes quieran hacer lo que ellos quieren, digamos, de sus vidas. Yo creo que el reto que yo considero con el que hemos enfrentado más fuerte fue la atención a las niñas, niños y adolescentes. Ese era un reto que había que actuar rápido, pero obviamente la voluntad de un gobierno humanista como el gobierno del doctor Américo, pues facilitó mucho las cosas porque cuentas con toda la articulación de todo el Estado, de todas sus áreas. Ahorita estamos hablando de que el término de ingreso de este flujo migratorio, que es muy visible a Estados Unidos, tarda hasta 7 meses. Entonces imagínate tú, una familia, 7 meses esperando en un albergue con niños, ¿Sí? niñas y adolescentes. Pues entonces empezamos a detectar, ¿y qué pasa con la educación de estos niños? Bueno, pues obviamente se implementó el programa de continuidad educativa, ha sido un programa muy importante que le permite a esos niños, o sea, ya no estamos nosotros preocupados porque si ya comieron, eso ya está. lo tenemos bien establecido, que si tienen cobijas, que si tienen ropa, eso está calzado, ya estamos hablando de una continuidad educativa que es una acción inédita y una preocupación sinceramente muy humanista, es decir, no podemos nosotros dejar de garantizar el derecho a la continuidad educativa. Es un derecho humano que se tiene que respetar. Estamos dándoles clases de materias universales porque pues vas a encontrar ahí niños de Centroamérica, de Brasil, Sí. sobre todo de Haití, de Venezuela, de todos esos. Que a veces el idioma no te alcanza, pero tenemos intérpretes y van a encontrar ellos pues matemáticas, biología, inglés, ciencias, y entonces eso de alguna manera los está fortaleciendo, ¿verdad? Y se les da pues ese trato que yo considero que ya estamos en ese nivel atendiéndolos. Ese es el mayor reto, de poder decir, ya las niñas, niños y adolescentes en Tamaulipas tienen una continuidad educativa. Obviamente la atención psicológica ha sido un tema determinante. Es gente que la mayoría de ellos no pensaron que en sus vidas tuvieran que emigrar. Muchos de ellos que vienen de países complicados, que no estaban preparados para emigrar, se ven obligados a emigrar. Hay un choque emocional, hay una necesidad. Por eso te decía al principio que es muy importante establecer
cuál es su verdadera condición, de refugio, de migrante o desplazado. ¿Verdad? Entonces, a los que vienen en refugio, que tienen esa condición y que vienen tratando de proteger su vida de alguna manera, pues es para ellos muy importante la atención psicológica, sobre todo para el impacto que tiene los niños. Yo creo que ese ha sido un reto, pero el mayor reto, aparte de esto de los flujos, ha sido visibilizar a los tamaulipecos. Y yo quisiera pasarme a otro tema, si me lo permites. Tamaulipas tiene un aproximado, un poquito más de 500,000 tamaulipecos en Estados Unidos. Sí. Entonces, poca gente conoce lo que realmente aportan los tamaulipecos. Tienen una importancia determinante en nuestro estado y es una importancia económica, política, social y cultural. Los tamaulipecos están aportando una gran cantidad de remesas, pero también tenemos nosotros que estar atentos. Primero, tenemos que hacer el trabajo de visibilizarlos, y esa ha sido una tarea que hemos estado llevando a cabo. También la instrucción del gobernador es mejorarles a ellos las condiciones en que se da la migración de los tamaulipecos y las condiciones en que quedan sus familias, que se quedan en nuestro estado. Sí. En el 2023, para que tengan nada más una idea, fueron más de 1,100 millones de dólares lo que aportaron los tamaulipecos a su estado. Si tú lo conviertes en pesos, pues vas a establecer que son entre 65 y 70 millones de pesos diarios lo que llegan a Tamaulipas. Y esa aportación que ellos hicieron se deriva de más de 2,5 millones de operaciones financieras, de transferencias. Más de 2 millones de transferencias hicieron a sus familias. Cada transferencia con una equivalencia un poquito más de $400. Quiere decir que cada migrante que tiene una familia receptora de remesas está mandando un promedio de $5,000 por año para apoyar a esa familia. Pero ahí no para esto, sino que de acuerdo a los datos del Banco de México, el 11.1% es lo que mandan los migrantes en general a sus lugares de origen. Quiere decir que el 89% se queda en Estados Unidos. Entonces la pregunta es decir, bueno, ¿cuánto generaron económico? ¿Cuál es la fuerza económica de los tamaulipecos migrantes en Estados Unidos? Es una fuerza económica de casi 10,000 millones de dólares. Imagínate la oportunidad que se tiene para ofrecer y desarrollar política pública, que es en lo que estamos trabajando, para que el migrante diga, bueno, pues sí tengo una oportunidad para desarrollar algún tipo de negocio en mi propio lugar de origen. Regularmente, ¿qué pasa? Se entiende que entre más migrantes, más remesa. Y no es así. Pudiera ser que menos migrantes generen más remesas siempre y cuando se les brinde la oportunidad de ese desarrollo económico, que es lo que estamos trabajando con ellos y desarrollando ese tipo de programas. Cuando habla de 500,000 tamaulipecos y tamaulipecas fuera, ¿ustedes tienen, digamos, saben en qué sectores trabajan o simplemente Sí, claro. en qué tipo de sectores trabajan? Mira, los tamaulipecos? los tamaulipecos, ¿en qué se emplean en Estados Unidos? En número uno, tiene que ver con servicios. Los vas a encontrar en restaurantes, hoteles, todo lo que tiene que ver servicios. Número dos, la construcción. Ahí vas a encontrar mucho tamaulipeco en la construcción. Número tres, y muy distante, lo vas a encontrar en el campo. Entonces, esa información es muy importante, porque hace rato yo te hablaba de las repatriaciones de muchos connacionales por nuestra frontera, incluso llegamos a mencionar que casi eran 70,000. Bueno, el 11-12% de ese universo de mexicanos que devuelven por la frontera son tamaulipecos. Y es muy importante porque nosotros tenemos programas para ellos, para los que decidan, y aprovecho aquí la oportunidad para pedirles que se acerquen al Instituto Tamaulipeco para los Migrantes. Si ese tamaulipeco que está siendo repatriado en aquel país aprendió a manejo nuevas herramientas, aprendió las técnicas de los climas, de la construcción, de los pisos, sería muy lamentable que no se le respalde ese conocimiento técnico, porque viene respaldado
de protocolos muy exigentes de Estados Unidos, de sí, aquel claro. país. Y muchos de ellos te traen ya el 70-80% de inglés. Entonces, ¿qué es lo que hace el Instituto del Migrante? Pues trata de ofrecerles o de llevarlos a una certificación de habilidad para que a través de los organismos del propio Estado, incluso de la Cámara de la Construcción, pudiera ser, se les respalde sus conocimientos técnicos y eso le permita a él facilitarle el ingreso al mercado laboral o autoemplearse, lo que él decida. Por eso es muy importante establecer este tipo de comunicación con ellos. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, los tamaulipecos en Estados Unidos no estaban organizados. Era una cosa que... Había una especie de pronto como más de grupos, pero que tenían como más fines políticos más que de organizar a los tamaulipecos, como usted explica ahora. Se me pasaba a preguntarle antes de que prosiga, ¿es común que, digamos, un tamaulipeco quiera regresar y a poner un negocio? O sea, decir, ok, yo estuve en Estados Unidos, no sé, por mucho, 10, 12 años, me voy a regresar, voy a regresar e invertir en un negocio, o es más, también dependiendo, porque no sé si, supongo que ustedes saben, si es un tamaulipeco que vive más en los centros urbanos o que vive más en el campo, pero es común que, digamos, que regrese e invierta o busque, digamos, seguir con lo que aprendió, su oficio o su profesión en Estados Unidos. Mira, es muy común y el tamaulipeco predominantemente vive en zonas urbanas. Por decirte, Houston. Houston, casi 300,000 habitantes de Houston son tamaulipecos, más para que te des una idea. La mano de obra que se genera en Houston. Y obviamente que nosotros hemos trabajado muy directamente con ellos. Puedo decirte que ya ahorita vamos a tener la tercera federación. Ya tenemos una federación de tamaulipecos en el Valle, tenemos una federación en Houston y tenemos más de 30 clubes de migrantes. Y lo hacemos con el propósito de facilitar los servicios del Estado y de la información que ellos necesitan. Y te puedo decir que de las jornadas que hemos tenido de trabajo con ellos, muchos, pero muchísimos quieren regresar a Tamaulipas, quieren tener la oportunidad de invertir y estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Economía para que ellos vean en ese retorno que anhelan una oportunidad de desarrollo también. Y aprovecho para decirte, la mayoría de los tamaulipecos en Estados Unidos son personas exitosas. Estamos haciendo un censo de muchos tamaulipecos demasiado exitosos. Por ejemplo, acaba de estar la directora de vinculación adelante de Houston, en Luisiana, con un tamaulipeco que tiene una cantidad de restaurantes tremendos, que se fue cuando vendía carne de puerco en una bicicleta, es originario del Mante. Okay. Y ahorita es un dueño de una cadena de restaurantes que le da empleo a muchos tamaulipecos. Pero pues él tiene la ilusión de tener también oportunidad para desarrollarse acá. Entonces necesitamos esa comunicación. Yo digo que puede haber una frontera material que limite geográficamente, territorialmente a dos países, pero esa frontera no es válida cuando hay oportunidades de desarrollo económico. O sea, se puede traspasar fácilmente, pero se tiene que dar esa oportunidad a los migrantes y por eso tenemos nosotros que entender esto, que hay 1,100 millones de dólares que envían, pero que hay 8,500 o 9,000 millones que se quedaron en Estados Unidos, que muchos tienen que ver con las necesidades que ellos tienen allá y la atención que tienen que tener a esas necesidades, pero que sí hay mucho margen para generar oportunidad de desarrollo, de tal suerte que si un migrante, en lugar de estarle diciendo al primo, al amigo, al hermano, vente acá, mira, yo ya tengo mi camioneta, estoy viviendo muy padre, decir, oye, ¿qué te parece si ponemos una tortillería? ¿Qué te parece si ponemos una papelería? ¿Qué te parece si hacemos un negocio? ¿O qué te parece si rentamos algunas tierras y sembramos? Aquí tengo el dinero. Entonces, por eso te decía que no se debe de entender que entre más remesa, más migrantes. Puede haber más remesa
con menos migrantes, con una estrategia, una política pública como la que estamos tratando de desarrollar en Tamaulipas. Y el reto es visibilizar a los migrantes. ¿Para qué? Para que los sectores como la Canaco valore y vea el potencial económico. Pues en Tampico, por ejemplo aquí que estamos en Tampico, tiene un presupuesto de 1.224 millones de pesos, pero recibe 1.941 millones de pesos de remesa. Casi el presupuesto. Bueno, entonces justo es que el sector comercio, el sector restaurantero, el sector hotelero, sepan la oportunidad para hacer sus promociones a estos héroes paisanos tamaulipecos que están aportando tantos recursos. Y me puedo referir a cada municipio y vas a ver que en cada municipio lo que llega de remesas siempre va a rebasar el presupuesto que tiene el municipio. Y lo más importante es que la remesa tiene un impacto comunitario más sólido porque llega directo a las familias. Sí, claro. ¿Cómo un poco de los números fríos y concretos? Supongo que también un reto es esa barrera cultural que muchas veces se construye en el yo como mexicano sí pude hacer una vida mejor en otro país como Estados Unidos, ¿para qué regreso a México? Pero también en muchas veces lo que pasa con el que se queda acá y dice, yo sí me quedé aquí, yo sí aposté por mi país, tú te fuiste. ¿Cómo plantean que a través de una política pública esa barrera cultural tal vez más ideológica, no política, sino ideológica en el sentido de identidad de quién se queda y quién se va, cómo planean abordarla y diluirla, ¿no? Porque es algo que muchas veces es importante al momento de plantear que, pues sí, que quien se fue regrese, confíe, y quien se quedó confíe en el que regresa. Yo creo que aquí el reto tiene que ser, pues obviamente, esta grasa para ensamblar estas dos visiones que tiene que ser la cultura, ¿verdad? Yo creo que no puede polarizarse, decir, oye, yo me quedé y sí la hice, y yo me quedé porque soy patriota y yo afronto mi país y todo. Eso podría ser una visión. ¿Sí? La otra es, no, pues yo me fui porque no tenía oportunidad. Pero cuando tú ensamblas esas oportunidades, vas a generar riqueza, vas a generar desarrollo, porque se puede cohabitar en esas dos. Y en ese tema quiero decirte que hemos estado trabajando muy fuerte desde un enfoque cultural la migración. Ahorita precisamente en Victoria estamos haciendo una exposición gráfica de dibujos, le llamamos ¿Cómo vives la migración desde donde estás? Y participaron casi 200 niños tamaulipecos que se encuentran en muchas partes del mundo, en Alemania, en Holanda, en Tamaulipas, en Estados Unidos. Y es impresionante el mensaje que te mandan los niños. Ha habido análisis muy profundos de lo que dicen, de qué dibujaron, la intensidad que le pusieron al dibujo. Algunos dibujan aviones con alas, otros dibujan cosas muy tristes, pero al final es un mensaje que se está mandando a través de la cultura y que nosotros queremos poner a disposición, lo estamos poniendo a los conocedores del arte gráfico, a los conocedores de la sociología, a los conocedores de la mentalidad de las niñas, niños y adolescentes, para que podamos entender qué piden los niños a través de la cultura, qué podemos hacer como gobierno con estos dibujos que próximamente va a estar aquí. Otro de los ensambles culturales de los que yo te hablaba, en Tampico ahorita ya tenemos 30 diversas nacionalidades apuntadas para llevar a cabo la muestra gastronómica intercultural en Tampico. ¿Y qué propósito tiene? Primero, que la sociedad tampiqueña sepa que aquí en la zona hay más de 60 diversas nacionalidades ya asentadas, ¿verdad? Y que se puede cohabitar con ellos. La mayoría de las gentes que están participando es gente que ya está asentada, que se encuentra de manera legal en nuestro territorio tamaulipeco, y que esa interculturalidad impacte a las familias que tienen algún familiar en Estados Unidos, que así como lo estamos haciendo aquí nosotros, o sea, y eso tiene que ver para que veamos la fuerza de nuestros migrantes. El migrante no se puede ver como la persona que se fue. Él es portador de una cultura,
es portador de costumbres, es portador de sueños, de valores, y esa es la fuerza que nosotros queremos demostrar cuando le dices a estas familias, porque aquí tenemos más de 25,000 familias en Tampico solamente receptoras de remesas, que van a ser nuestros invitados a que conozcan esta muestra gastronómica, ¿verdad? No necesitan ir a Costa Rica, no necesitan ir a Honduras, no necesitan para entender lo que pasa en ese país. A través de la gastronomía lo podemos hacer. Pero también entiendan que sus familiares que están en Estados Unidos son gente muy valiosa y tenemos que empoderarlos porque ya tenemos 50 consulados en Estados Unidos y los migrantes tamaulipecos deben de saber que tienen todo el apoyo del gobierno federal y de su propio estado para cuando estén allá. Y ellos también están aportando y fortaleciendo una economía de un país ajeno. Sí. Bueno, o sea, ellos llevan cultura mexicana. Sí, sí. Tú puedes ver en Houston charreadas mexicanas, puedes ver cueras tamaulipecas. Acá cuando fuimos a tomar protesta de la Federación de Tamaulipecos en el Valle, llevamos 4 cuerudas tamaulipecos y muchísima gente se quería tomar la foto con las cuerudas que se las estábamos prestando. Entonces ahí ves tú la fuerza de ese retorno, de esa nostalgia que alguna vez tuvieron ellos la oportunidad de decir, bueno, ya tengo el recurso, ahora me voy a invertir a mi propio estado. Y tenemos que estar bien listos para esto. La migración te invita a que estés atento a los escenarios. ¿Qué está pasando ahorita en estas elecciones de Estados Unidos? Justo le iba a preguntar eso. Precisamente generando escenarios. Sí. Muchos son espejismos, muchos no va a pasar nunca. Pero tenemos que estar nosotros muy atentos precisamente para cumplir la máxima de nuestro gobernador que dijo, mejoren las condiciones en que se da la migración. Una migración bien informada es una mejor migración. Entonces, hay un candidato que habla de la migración y hay otro que habla de la migración y final de la jornada, pues se convirtió, como digo yo, en una piñata temática para la campaña. Sí. Es un tema de los importantes, o sea, cuando Trump sale a decir una cosa, Kamala responde y la migración y la población migrante en Estados Unidos, pues es un tema muy amplio, pero siempre expresa del discurso político, o sea. Y generan incertidumbre ante la población migrante, Sí. ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues no podemos dejarlos en esa incertidumbre, tenemos que mandarles señales. A ver, la realidad es esta, eso todavía no pasa, ¿verdad? Cuando ya tengamos una ley como la SB 4, una ley antimigrante que se atrevió el gobernador de Texas a publicar y a mandar al Congreso y que se autorizó, pues realmente era una ley bastante invasiva respecto a sus propias leyes federales, porque por un lado facultaba a los agentes estatales, imagínate que a los policías estatales deteniendo a los extranjeros. Sí. Los facultaba para detener a los extranjeros y facultaba a los jueces a llevar a cabo procedimientos de deportación. Pues obviamente empezamos a trabajar con nuestra comunidad migrante en Tamaulipas a informarles cuál era el alcance. A ver, no está vigente esa ley, es solamente que ya se autorizó, pero hay organizaciones que ya la están combatiendo a través de los recursos, no pasa nada. Tuvimos con los sheriffs de Houston, de Pasadena, hablando respecto a cómo veían, cuáles eran las acciones para prevenir a nuestra población. No va a pasar nada, esa ley no la vamos a aplicar. Y así tratar de llegar a todos los tamaulipecos tranquilos. No puede ser posible que esa ley vaya a regir. Imagínate un tamaulipeco que va por un freeway y ve una patrulla estatal. Sí, pues puede chocar por querer eso. ¿Verdad? Sí. Entonces, de eso se trata esto, de mantenerlos informados. Luego tuvimos una orden ejecutiva del gobierno federal también a ver cuál es el verdadero contexto, cuáles son los verdaderos alcances de esa disposición. Y lo mismo pasa en este escenario. Hay muchas amenazas que van a haber una deportación masiva, Entonces tenemos que poner en un contexto real, al menos con los tamaulipecos, lo que está pasando y los alcances de todas las declaraciones, de todas las posibles acciones que se pudieran desarrollar y estar atentos a cualquier escenario, no nada más para nuestros tamaulipecos. Sino en general, porque si vienen por las fronteras tamaulipecas con nacionales. Nosotros tuvimos aquí más de 22,000 flujos.
más de 22,000 migrantes en un flujo visible, que todo el mundo veía. Sí. Y se acaba el título 42 y cobra vigencia el título 8 de los Estados Unidos, habilitamos espacio, ¡pum!, se caen 12,000 de golpe. Entonces, es un escenario que no se preveía, es un escenario poco creíble. ¿Cómo puede ser posible que en Tamaulipas, de haber 22,000, bajen tan rápido? hay 12,000? Bajó tan rápido y ya no hay gente en la calle. Así son los escenarios migratorios, muy dinámicos. Y ese es el trabajo que tenemos que entender nosotros. Para terminar, 2 preguntas. ¿Cómo ha transitado? Porque, bueno, sabemos que como hace rato comentaba usted, los migrantes en su crisis de querer llegar a Estados Unidos muchas veces son presa, pues sí, de los traficantes de personas. ¿Cómo han llevado ese tipo de cosas? Porque imagino que también no es una facultad que tenga el instituto, pero que sí tiene que ayudar a la coordinación, pues, con las fuerzas federales, con las fuerzas estatales, y que, pues, como usted lo dijo, y nosotros en Elefante es uno de nuestros temas, la migración dentro de nuestra agenda de derechos humanos, de periodismo. Pues sí, no hemos visto que haya un caso ahora, pues en territorio, cuando vamos a Reynosa, inclusive ahora, hace unas semanas estuvimos en Reynosa y vimos a los migrantes trabajando, a los haitianos, en las obras de reconstrucción de la plaza del centro, que nos llamó mucho la atención, que estaban integrados en las cuadrillas, donde también los empresarios de Reynosa están contratando a los migrantes. ¿Cómo lo han hecho para que, pues, dinámica delictiva baje y que los migrantes entiendan que no es la manera por la que pueden obtener su ingreso a Estados Unidos? Pues mira, como te decía al principio, mucha información. Por ejemplo, los migrantes que trabajan tenían la duda, me van a deportar porque si estoy trabajando estoy violando mi condición aquí. El empleador, me van a multar porque no tengo facultades para contratar inmigrantes. Cuando tú acercas la información y les das el contexto correcto, puedes generar estas sinergias positivas. En el tema de lo que es el tráfico de personas, pues es un problema mundial, no nada más se da en México, en Tamaulipas, ¿verdad? Eso compete a las autoridades, pero cuando esas organizaciones delictivas se encuentran con una migración informada, el migrante puede decidir. Nosotros estamos yendo a las facultades, a las prepas, a hablar con los jóvenes, sobre todo aquellos que tienen una intención de ir a Estados Unidos. Y cuando hago esa pregunta a los jóvenes, ¿quiénes tienen la intención de irse a Estados Unidos? Pues te va a sorprender la cantidad de manos que se levantan. ¿Por qué? Porque no tienen la información correcta. Ellos dicen, es que allá están los dólares. Sí. Sí, pero ya saben el costo de irse a Estados Unidos, ya saben cuáles son las vías, de manera indocumentada, de manera documentada, cuáles son realmente los riesgos que se corren en la migración, y ese trabajo lo estamos dando precisamente para desalentar que las bandas que se dedican a esa actividad encuentren oportunidades, al menos en Tamaulipas, con los tamaulipecos, y eso nos ha permitido, pues, a lo mejor en un largo plazo tener un impacto más positivo. Estamos trabajando muy duro con todas las universidades, advirtiéndole a los jóvenes. Tenemos una realidad, muchos jóvenes recién egresan de incluso universidades particulares, Sí, y se quieren ir a experimentar en Nueva York, en las grandes ciudades, para generar un pequeño capital para iniciar acá el desarrollo de su profesión, pero tienen que tener el contexto del costo y del riesgo, y el costo tiene que ver, pues, con el desarraigo que van a tener en esa continuidad de desarrollo profesional y la posibilidad negativa de que pudieran perder su visa y la oportunidad de establecer mecanismos de futuro. Entonces, ¿y qué pasa si, a ver, ya me detuvo la migración? ¿Qué hago? Y esas son preguntas que nosotros les tenemos que contestar en esas aulas. De tal suerte que, te reitero, la comunicación efectiva con los jóvenes, el migrante en el campo, por ejemplo, en el centro, aquí en Hidalgo, hay muchas personas que quieren irse a trabajar a otros lugares como Florida, que tienen las características similares de la naranja y todo. Quieren irse a trabajar. A ver, simplemente acudan al Instituto
Tamaulipeco para los Migrantes o hagan una llamada, nosotros les vamos a informar si ese reclutador que les está ofreciendo su oportunidad en Florida realmente está autorizado, si está respetando. Estados Unidos es muy requisitoso en cuanto a la mano de extranjeros, tienen que llegar con un contrato en inglés y en español, tienen que garantizarles transporte, hospedaje, salarios arriba de $17. ¿Qué te está ofreciendo esa empresa? No es que me dice que me va a dar una visa de trabajo y allá me voy a... No es cierto, te van a timar. Y así tenemos que estar trabajando, viendo todos esos escenarios. Y hemos dado grandes pláticas a muchos jornaleros en el centro y en el altiplano que tienen esa intención y los hemos ido preparando para que no los engañen y sepan de qué se trata ir a trabajar a Estados Unidos en los campos agrícolas. Pues es una apuesta que ha echado a andar bastante, pues yo diría que sui generis, porque por lo que nos platica está tratando de, pues con la comunicación, pues controlar o hacer de la comunicación su principal elemento de trabajo la verdad, en un problema que muchas veces se piensa que es más de fuerza, de coercitivo, y pues hablar con las diversidades, comunidades de migrantes es algo interesante. ¿Cuánta gente tiene el instituto? ¿Con cuánta gente trabaja, digamos, para hacer estos programas en territorio? Mira, el gobernador autorizó la implementación de 10 programas prioritarios para atender a toda la población migrante, tanto tamaulipecos como flujos migratorios y todo. Tenemos 6 delegaciones regionales, está la dirección general, hay 4 direcciones estatales, está 6 delegaciones regionales y la plantilla en general rebasa los 50, 60 integrantes que formamos parte de este equipo del Instituto del Migrante. Pero no radica en sí, en recursos humanos, sino en la capacidad de articulación. Sí. El Instituto del Migrante articula acciones con 9 instancias del gobierno de Estados Unidos, con 13 instancias del gobierno federal, con casi 40 instancias de gobiernos del estado, con casi la totalidad de los municipios. O sea, esa fortaleza es la que nos ayuda. Nosotros somos una instancia articuladora y obviamente no todo cae sobre el Instituto del Migrante. Exactamente. Y eso es lo que nos ha permitido, pues, simplemente esa articulación que tenemos con 8 organizaciones internacionales, pues, obviamente que recibimos donaciones, capacitaciones, atención médica con Médicos Sin Frontera nos ayuda a atender mucho, ¿verdad? La articulación que tenemos con la Secretaría de Salud nos permite tener protocolos de vacunación. Aquí todos los migrantes que están ahorita en este momento están vacunados, ¿verdad? Están atendidos y tienen las puertas abiertas en el sector salud, pero no es el personal del Instituto del Migrante, sino que es la articulación que tenemos con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, pues nos permite para la continuidad educativa, y así te puedo ir mencionando muchas instancias con las que podemos obtener los logros que nos encargó el señor gobernador de mejorar las condiciones en que se da la migración. Pues bueno, muchas gracias, porque la verdad es que es un tema y me da, pues no puedo decir, como periodista muchas veces nos dicen, siempre andan buscando la nota, la peor nota, la peor información. En este caso sí es, insistir, llamativo. No es, ustedes saben que nos ven en el Elefante Blanco, no es común que yo esté reconociendo a la autoridad, pero sí es importante ver que, pues sí, la migración dejó de ser la nota alarmante, la nota de preocupación, y justo cuando deja de ser nota, muchas veces los medios pues tampoco decimos por qué no es nota. Y en este caso, por eso es importante tener esta charla con usted, director del Instituto Tamaulipeco para el Migrante. Cerrando, ya viene el fin de, digamos, este fin de año presupuestal. ¿Cómo le piensa ir para el próximo año? Porque bueno, todo esto también se necesita dinero, se necesita pues también que haya con qué poder hacer operativo. Es decir, por más saliva que tengan, si no hay dinero, claro, no se va a poder. ¿Cómo proyectan el 2025? Mira, el 2022, pues realmente ya nada más nos restaron 3 meses de trabajo que fueron muy difíciles
para atender los flujos principalmente. En 2023, por primera vez en la historia de Tamaulipas, se le asignan recursos para atender 10 programas, recursos económicos. El gobernador autorizó por primera vez que se le asignara al instituto la capacidad económica para desplantar esos 10 programas. Fue una cantidad importante. Y en el 2024 estamos tratando de triplicarla para ir creciendo en este tema. Y principalmente para restablecer el vínculo con nuestros tamaulipecos. Yo creo que ahí es determinante, fíjate, un programa tan sensible ya, el traslado de cuerpos. Ahorita hemos atendido más de 6 traslados de cuerpos. Se muere un migrante tamaulipeco y estaban totalmente la familia haciendo boteo para poderse traer ese cuerpo, esa persona que generó tanta productividad a la hora de este desenlace, pues estaban solos. Hay un programa que nos autorizó el gobernador, traslado de cuerpos, para poder apoyar y darle a toda la familia ese apoyo que necesitan para que se venga esa. Y así otros programas, el de doble nacionalidad, por ejemplo, 30,000 niños que no se... ¿Doble nacionalidad? Que estaban en condición o sea, que no pueden continuar su educación porque no tenían la nacionalidad mexicana. Ahorita esperamos ya en unos 15 días poder entregar más de 500 dobles nacionalidades aquí en Tamaulipas, pero tenemos un reto de 30,000. O sea, hay 30,000 niños que nacieron en Estados Unidos, hijos de padres tamaulipecos, que están en la escuela, que no tienen igualdad de condiciones para estudiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo un acta de nacimiento mexicana. Entonces no tienen ni acceso a los programas sociales. Dijo el gobernador a regularizar eso inmediatamente. Nos pusimos en contacto con el Departamento de Estado, principalmente de Texas. Acaba de regresar la directora de vinculación con más de 500 apostilles que nos va a permitir que ese niño, de no estar en la ambigüedad, va a tener 2 nacionalidades, la norteamericana y la mexicana. Cuando él tenga la mayoría de edad va a poder jalar a su familia, va a poder desarrollarse allá o acá. Sí. Pero el reto es atender esos 30,000 niños. Y así ese tipo de cuestiones, pues no había dinero. Ahora te puedo decir, oye, estábamos muy bien económicamente para poder atender a esos niños y vamos a seguir atendiéndolos. Mucha gente de Tampico se ha sumado. Algo inédito, por ejemplo, los pasaportes americanos. ¿Cuándo se había visto eso? Pues hicimos un enlace con el consulado de Matamoros, con la cónsul Brian Power, nos abrió las puertas y hemos transitado más de 300 pasaportes americanos para esas familias que tienen esos niños. Y esos pasaportes, pues, ha habido una apertura total en el consulado para atenderlos de manera exclusiva a los tamaulipecos. Pues sí, es un trabajo, insistir, importante. O sea, si no había una atención a la migración en Tamaulipas, íbamos a ver pues lo que vimos los últimos, pues tal vez 15, 20 años, que los migrantes un día amanecían, pues sí, o secuestrados, o asesinados, o señalados por la autoridad de que eran parte de la delincuencia, o en situación de calle, o víctimas de algún tipo de delito sexual. Pues ahora sí que no resta más que desearle y pedirle que siga el trabajo así para que no se vuelva a repetir solamente, por ejemplo, pues la masacre de Camargo, donde inclusive la misma autoridad, la misma policía, es la señalada y ya sentenciada de hacer ese tipo de hechos en Tamaulipas. Le agradecemos mucho su visita a Elefante Blanco. Agradezco mucho. Y a todas las personas que nos han visto, a todos los migrantes. Lo que aquí se ha dicho son bastantes cosas que nos parecen importantes como medio, como Elefante Blanco, porque más allá de insistir, de dar la nota, ya la nota, pues terriblemente muchas veces mortal o cuando un migrante ya es víctima de algo, esta parte también es importante, generar este diálogo y que sepan que hay diversos tipos de atención a los migrantes, que se puede hacer prevención respecto a la población migrante y también
que hay, bueno, un conjunto de paisanos y paisanas que están en Estados Unidos y en otros lugares del mundo haciendo un esfuerzo porque aquí también vivamos mejor, pero también recuerde que ese esfuerzo nosotros también lo tenemos que hacer. Y bueno, por eso siempre lo invitamos y le invitamos a que visiten Elefante Blanco para que se informen, no toda la información, insistir, no toda la paja que hay en miles de portales, aquí la más importante. Nos vemos, hasta la próxima.